¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, nacido en un pequeño pueblo, logró convertirse en el líder de un régimen que puso de rodillas a Europa y sumió al mundo en la mayor guerra de la historia? Hoy viajaremos juntos al pasado para descubrir los secretos, las decisiones y los acontecimientos que permitieron el ascenso al poder de Adolf Hitler. Un recorrido que, sin duda, cambiará tu forma de ver uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte para seguir desentrañando los misterios de la historia. La historia comienza en el convulsionado período posterior a la Primera Guerra Mundial. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, enfrentaba una crisis sin precedentes. La economía estaba destruida, el desempleo era masivo y el hambre golpeaba a millones. Las deudas de guerra, los territorios perdidos y el pago de reparaciones habían convertido al país en un campo fértil para la desesperación y la rabia. En ese contexto, un veterano de guerra con un fuerte resentimiento por la derrota alemana empezaba a captar la atención de las masas. Su nombre, Adolf Hitler. Hitler, que había servido como mensajero en el frente occidental, se presentó como la voz de aquellos que se sentían traicionados por los políticos de Weimar y las potencias aliadas. Su oratoria encendida, llena de odio hacia los enemigos de Alemania, particularmente los judíos y los comunistas, empezó a atraer a quienes buscaban un culpable para sus desgracias. En 1919 se unió a un pequeño partido político, el Partido Obrero Alemán. Pronto, gracias a su carisma y su habilidad para hablar frente a multitudes, se convirtió en su figura principal. El partido cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP. En los primeros años de la década de 1920, Hitler ya era conocido en Múnich y otras ciudades por sus discursos cargados de nacionalismo y promesas de un resurgir alemán. El 8 de noviembre de 1923, creyendo que podía tomar el poder por la fuerza, organizó el llamado Putsch de Múnich, un intento fallido de golpe de Estado. Hitler fue arrestado y juzgado por traición, pero incluso en el juicio logró convertir la derrota en una victoria propagandística. Usó el tribunal como escenario para difundir su ideología y ganar simpatizantes. Fue condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió 9 meses. Durante ese tiempo escribió Mein Kampf, su manifiesto político, donde delineaba sus ideas sobre la raza, el espacio vital y el futuro de Alemania. Al salir de prisión, Hitler comprendió que la vía para llegar al poder no era la insurrección armada, sino el uso de las instituciones democráticas para destruirlas desde dentro. El NSDAP se reorganizó, creó su propia estructura de propaganda, sus juventudes y milicias paramilitares como las SA. Mientras tanto, la situación de Alemania se deterioraba aún más. La Gran Depresión de 1929 fue el golpe final. Millones quedaron sin trabajo. La miseria y la desesperanza se apoderaron de la población. Los partidos tradicionales eran incapaces de ofrecer soluciones, mientras el mensaje de Hitler, orden, trabajo, grandeza nacional, resonaba como una promesa de salvación. En las elecciones de 1930, el NSDAP se convirtió en el segundo partido más votado. Sus desfiles, su simbología, sus promesas de un futuro glorioso lograron captar tanto a desempleados como a empresarios temerosos del comunismo. El ascenso de Hitler estaba en marcha, pero el momento decisivo llegó en 1932. Hitler se presentó como candidato a la presidencia de Alemania frente al veterano Paul von Hindenburg. Aunque perdió, obtuvo millones de votos, lo que lo consolidó como líder de masas. La crisis política se profundizó. Alemania vivía en una parálisis institucional. Ningún gobierno lograba estabilidad. Los industriales y grandes propietarios, temerosos del avance comunista,
y viendo en Hitler un posible aliado para frenar la revolución social, comenzaron a presionar para que se le diera el poder. El 30 de enero de 1933, tras maniobras políticas y alianzas de conveniencia, el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania. Muchos pensaron que podrían controlarlo, que sería solo una figura decorativa. No sabían que acababan de abrir la puerta al abismo. Lo que vino después fue una meticulosa destrucción de la democracia. El incendio del Reichstag, del que se responsabilizó a los comunistas, sirvió como pretexto para suspender libertades y establecer un estado policial. El decreto de emergencia permitió arrestar sin juicio, censurar la prensa y disolver partidos opositores. En marzo de 1933, la ley habilitante otorgó a Hitler poderes dictatoriales. En cuestión de semanas, Alemania pasó de ser una república democrática a un estado totalitario. La maquinaria nazi no tardó en ponerse en marcha. Se crearon los primeros campos de concentración para los opositores. Las SA y las SS patrullaban las calles, sembrando terror. La propaganda inundaba cada rincón del país, glorificando al Führer como el salvador de la nación. Hitler había llegado al poder por la puerta de la legalidad, pero la cerró tras de sí para nunca más permitir el regreso de la libertad. La eliminación de las SA, las tropas de asalto, fue otro paso clave. Las SA, bajo el mando de Ernst Röhm, habían sido vitales para el ascenso de Hitler, pero se habían convertido en un estorbo. Sus demandas de una revolución social y su poder creciente inquietaban tanto al Führer como a los militares tradicionales. En la llamada Noche de los Cuchillos Largos, entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, Hitler ordenó la purga de Röhm y de cientos de líderes de las SA, asegurándose el apoyo del ejército y dejando a las SS como fuerza dominante. Tras tomar el control como Führer, Hitler no perdió tiempo en transformar Alemania en una dictadura absoluta. De inmediato eliminó a los partidos políticos, silenciando toda oposición, y convirtió al país en un estado de partido único. Las cárceles y los campos de concentración como Dachau comenzaron a llenarse de quienes se atrevieron a alzar la voz. La Gestapo, su temida policía secreta, se convirtió en un arma de terror que operaba en cada esquina. La Noche de los Cuchillos Largos en 1934 marcó otro paso decisivo. Hitler eliminó a los líderes de las SA, antiguos aliados que ahora eran vistos como una amenaza. Con ello, aseguró el apoyo del ejército y consolidó su poder total. Poco después, tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler fusionó los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en el líder supremo de Alemania. El ejército juró lealtad directa a él, no al Estado. La economía alemana también se convirtió en herramienta del régimen. El nazismo impulsó gigantescos programas de obras públicas como la construcción de autopistas y fábricas, reduciendo el desempleo y generando la ilusión de un resurgir nacional. Pero todo esto tenía un propósito oculto: preparar al país para la guerra. La industria bélica comenzó a reactivarse, las fábricas se adaptaron para producir armamento, y el servicio militar obligatorio regresó en 1935, en violación directa del Tratado de Versalles. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, moldeó la mente de la población. Cada cartel, película y discurso glorificaba al Führer y al Tercer Reich, mientras se sembraba el odio contra los enemigos señalados: judíos, comunistas, gitanos y otros. La economía se reorganizó para preparar al país para la guerra. Grandes obras públicas, rearme y servicio militar obligatorio. Todo estaba orientado al conflicto que se avecinaba. En política exterior, Hitler comenzó con pasos calculados para desafiar el orden impuesto por el Tratado de Versalles. En 1936, las tropas alemanas marcharon a Renania, una región desmilitarizada.
Las potencias occidentales no reaccionaron. Era la primera prueba del expansionismo nazi y fue superada sin consecuencias. En 1938 llegó el Anschluss, la anexión de Austria al Reich. Poco después, en los acuerdos de Múnich, se apropió de los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada por alemanes. Cada avance era celebrado como un triunfo y reforzaba su poder interno. Así, paso a paso, Hitler construyó el aparato de poder que sumiría al mundo en la oscuridad. Una historia que nos deja la pregunta, ¿cómo pudo suceder? Si este relato te resulta tan impactante como a nosotros, no olvides suscribirte y acompañarnos en los próximos episodios, donde exploraremos los secretos del Tercer Reich y el camino hacia la Segunda Guerra Mundial.